Bueno, aquí va la segunda píldora informativa de las sesiones que tenemos programadas para abordar este campo de la física que empezamos en la anterior clase y que vamos a finalizar ahora. Esta pequeña clase va a ser mucho más cortita, de unos 5 minutos, y simplemente vamos a ahondar un poquito en lo que es el momento, que va a ser el primer punto, definirlo. El segundo, cuáles son los tipos de momento que hay. Y en tercer lugar, pues hacer una pequeña síntesis muy breve de todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué es el momento? Es la cantidad de movimiento de un cuerpo. Es la magnitud que indica la cantidad de movimiento de un cuerpo. De hecho, esta magnitud es la que provoca las consecuencias tras un impacto. Por ejemplo, un coche que se desplaza a 5 km por hora, si se chocara, pues apenas tendría ninguna consecuencia negativa. A lo mejor se abolla un poco, si es que se abolla, pero nada importante. Sin embargo, si va a 100 km por hora, las consecuencias serían catastróficas, pudiendo el accidente provocar evidentemente heridos o muertos, ¿no? Pues al fin y al cabo lo que ha variado entre estas dos situaciones es la velocidad. Y es lo que varía el desenlace. Hace que el desenlace sea más nefasto o no. Esto se debe al momento, a la cantidad de movimiento que lleva el cuerpo. Ojo, momento no es sinónimo de velocidad. Con esta definición, cantidad de movimiento pudiera generar algo de duda. Son magnitudes diferentes. Como ahora veremos, de hecho, el momento depende de la velocidad, pero no es lo mismo. La velocidad, al fin y al cabo, es la cantidad de espacio que se desplaza un objeto en un tiempo determinado. Eso es lo que implica la velocidad. Mientras que este momento es esa cantidad de movimiento que tiene dentro un cuerpo y es lo que justifica las consecuencias, por ejemplo, de un impacto. ¿Vale? De hecho, normalmente se asocia de manera errónea que es la fuerza la que determina la catástrofe de un impacto, pero no tiene por qué. Por ejemplo, yo voy con el coche a 200 por hora, acelerando, dándole una fuerza desde el motor, 220, 230, aumento la velocidad. Vale, le estoy aplicando ahí una fuerza, ¿cierto? Pero ponte tú que dejo de acelerar. Es decir, dejo de hacer que el motor termine aplicando una fuerza sobre el coche. Es decir, en ese momento el coche iría a 220 km por hora, pero no se le estaría aplicando ninguna fuerza. Es más, en todo caso, el rozamiento que ejerce el suelo sobre la rueda podría estar frenando lentamente el coche, haciendo que la velocidad fuera menor. Sin embargo, si se estrella a esa velocidad, el coche se quedaría destrozado, ¿verdad? Es algo que muy intuitivamente somos capaces de verlo. Es decir, la fuerza en ese momento no existía o era negativa con respecto al desplazamiento. Y sin embargo las consecuencias han sido nefastas. Eso es consecuencia del momento, de la cantidad de movimiento que en ese momento tenía el coche. El momento lo vamos a diferenciar, al menos a estos niveles, en función de si la trayectoria que recorre el objeto es una línea recta o una línea curva. Si es una línea recta tenemos el momento lineal y si es una línea curva el momento angular, ¿vale? El momento angular no lo veremos en detalle, nos vamos a centrar más en el lineal, en las actividades. Si bien os pongo aquí ambas fórmulas, la de arriba, la del momento lineal, es la que es realmente importante para este curso. Así tendríamos que el momento es igual a la masa por la velocidad. Si os fijáis es una fórmula parecida a la de la aceleración, a la de la fuerza, perdón, de la segunda ley de Newton, donde la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Tienen muchas similitudes, de hecho matemáticamente tienen su sentido. Lo que pasa es que no entraremos a ellos porque esos serían conocimientos de un curso más avanzado. Pero básicamente es lo que hemos hablado con el ejemplo del coche a mayor velocidad, mayor momento. Y por supuesto a mayor masa, mayor momento. Por eso, una mosca que fuera a 100 km por hora no tendría las mismas consecuencias al chocarse que un coche, porque la masa del coche es mucho mayor, ¿vale? Y después el momento angular, simplemente decir que aunque no nos vamos a centrar en esa fórmula que está ahí, deciros que si os fijáis es parecida y de hecho son equivalentes. En vez de la masa es esa I y en vez de la velocidad esa W. Pero son conceptos angulares similares a los de masa y velocidad en el ámbito de la línea recta, el ámbito lineal, ¿vale? Y ya por último, un pequeño resumen. En temas anteriores habíamos visto la cinemática,
¿vale? El estudio del movimiento con los movimientos rectilíneos uniformes y uniformemente acelerados y los circulares uniformes y uniformemente acelerados. Pues bien, toda esta cinemática se relaciona por una parte con la dinámica, con el estudio de las fuerzas y las leyes de Newton por medio de la aceleración, cuya fórmula la vemos en la segunda ley de Newton. Fuerza igual a masa por aceleración, siendo esa aceleración el nexo en común, lo cual os va a servir muchas veces para los problemas. Mientras que también se relaciona con el momento, que es la cantidad de movimiento. Y se relaciona también por la fórmula que hemos hablado. El momento es igual a la masa por la velocidad. Y la velocidad también está en las ecuaciones de la cinemática y por lo tanto nos permitiría establecer un nexo en común entre ambas magnitudes. Y bueno, con esto habríamos abordado un poco y explicado un poco todo lo que vamos a ver en las actividades. Ya estaríais en disposición de poder resolverlas.